y este es el punto de estudio, A. Y entonces empezamos por los esfuerzos normales. Como estoy hablando de esfuerzos normales, recuerden que es con la letra sigma, y los esfuerzos normales, recuerden que son los esfuerzos perpendiculares a la sección transversal. Esta es mi sección transversal, este plano. Perpendicular es este eje. Por lo tanto, voy a hablar de que acá el esfuerzo es en la dirección X. Y miremos, ¿qué me causa sobre el punto de estudio, que es el punto A, qué me causa tensión o compresión o las dos combinadas? Entonces, este momento en Z se llama un momento flector. Un momento flector que me hace lo siguiente, me arranca material de acá, trata de arrancar material de acá y lo trata de traer para acá. O lo puedo ver así, o simplemente causa tensión en este lado y causa compresión en este lado. Como yo estoy estudiando A, pues sobre A existiría tensión, que es equivalente a que si yo aplicara una carga aquí en el extremo F, pues este eje se me curvaría así hacia abajo, miren como lo estamos mostrando hacia abajo, y esta zona, toda esta zona de arriba quedaría en tensión y toda esta zona de abajo quedaría en compresión. Entonces por eso el punto A está en tensión respecto a este momento, ¿no? Que fíjense que es un momento alrededor, mire, está rotando alrededor del eje Z. Bueno, y entonces aquí el esfuerzo normal será el MZ por el C sobre I. Recordemos que I es el momento de inercia y C, por ser una sección circular, es el radio, ¿no? El radio, en este caso el radio del eje, que me lo dan en el problema. Bueno, positivo porque dijimos que era tensión. Entonces el momento en Z, pues aquí nos dio, es el mismo momento en K, 1140. Fíjese que como ya tomé la situación de que esto me causa tensión sobre el punto A, entonces aquí coloco positivo y aquí ya no tengo en cuenta el signo, yo trabajo así. Entonces de una vez defino si está en tensión o compresión y ya no empiezo a tener en cuenta estos signos. Entonces menos 1140, obviamente las unidades de esto serán libras por pulgada porque es torque, por C. C es el radio de mi eje. Pues si el diámetro de mi eje son 3/8 de pulgada, aquí están, el diámetro del eje son 3/8, el radio es 3/4, el radio es la mitad de 3/8, pues es, la mitad de 3/4 es 3/8 de pulgada, ese es el radio, sobre el I, por ser una sección circular, la sección transversal, ¿cierto? Por tratarse de un círculo, este círculo, el I de un círculo recordemos que es pi cuartos por el radio, que es 3/8 de pulgada, la mitad del diámetro, a la 4. Bueno, y si ustedes hacen estas operaciones con la calculadora, entonces nos da que el valor del esfuerzo normal es 27.524 PSI. Pero como son 27.000, de una vez separo 1000 y digo 27,524 KSI. Bueno, una vez que calculó nuestro esfuerzo normal sobre el punto A, entonces vamos a calcular acá en A el esfuerzo cortante. Entonces recuerde que el esfuerzo cortante lo simbolizamos con tau y que viene dos letricas. La primera letra es la de la sección perpendicular, la del eje perpendicular a la sección transversal. Esta es la sección transversal, recordemos que el eje perpendicular es el eje X, entonces ese define la primera letrica. Y la segunda letrica va en la dirección que va el cortante. Como acá los esfuerzos cortantes, recuerden que se producen por torque y por carga transversal. Esta es una carga transversal, F es una carga transversal a la sección, o sea que forma 90 grados. Si yo la pongo acá, si yo pongo acá a F, me forma 90 grados con esta longitud, con la sección longitudinal, por lo tanto se llama una carga transversal. Ella produce cortante, pero produce cortante dentro de mi sección sobre todos los puntos, excepto sobre dos puntos, sobre el punto A y el punto aquí abajo, punto contrario al punto A. En esos dos puntos no aplica cortante, no genera cortante. En los demás puntos, cualquier punto de aquí para abajo,
sí genera cortante la fuerza F, pero en esos dos no. Y como este es el punto de estudio, entonces no hay cortante por fuerza transversal, por carga transversal. Y recuerden que el cortante máximo por esa carga está acá, ¿no? Estaría acá en estos dos puntos, que es en la mitad del eje. Ahí están los cortantes máximos por carga transversal. Pero en cambio por torsión, todos los puntos quedan sometidos, todos los puntos de mi eje quedan sometidos a torsión. Y la torsión máxima sucede en la parte exterior del eje, o sea, ahí donde estamos señalando. O sea que el punto A está sometido a torsión máxima, a cortante máximo debido a la torsión. ¿Y cómo se calcula ese cortante debido a torsión? Pues se calcula el torque por C sobre J. El torque que se aplique, que en este caso el torque viene a ser el mismo momento en X. El momento X es el mismo torque. Y que en el cálculo aquí nos dio 760. Bueno, igual no, aquí ya voy a explicar el signo. 760 libras por pulgada. Por C, que viene a ser el radio del eje, que siguen siendo los 3/8 de pulgada, porque el diámetro, recuerde que son 3/4 y la mitad de 3/4, esto es multiplicar por 1/2, ¿no? La mitad es multiplicar por 1/2 y entonces al multiplicar por 1/2 me da 3/8. Listo. Sigue siendo los 3/8 sobre el J, que el J recordemos que es 2 veces I, 2I. Y como ya tenemos arriba el I, o sencillamente el J también para un eje circular, para una sección circular, es pi medios del radio a la 4. Obviamente estos son pulgadas. Listo. El signo. Entonces, como estamos hablando del punto A, miremos la rotación o el torque, cómo me genera esfuerzo sobre A. Entonces, para la rotación es como si yo estuviera trabajando el movimiento circular en esta dirección. Si yo tengo una cuerda, ¿cierto? Y la tengo tomada de la mano y en el extremo coloco una piedra y la pongo a rotar así, si en algún momento se rompe esta cuerda, pues la piedrita saldría en alguna dirección, que es la dirección tangente a la trayectoria. Por ejemplo, si la pongo a rotar y se rompe aquí la cuerda, cuando justo esté rotando aquí la piedra, pues la piedrita salía así, tangente a la trayectoria. Igual funciona aquí para la parte del cortante. Entonces, para el punto A, como la dirección de rotación del momento o el torque es esta, miren, esta es la dirección de rotación, que es la que estoy dando acá, este es este momento en X, la dirección de rotación. Entonces, cuando pase sobre A, la dirección tangencial, y como va ese sentido de rotación, la dirección tangencial iría hacia allá. Es decir, si aquí estuviera yo y esta fuera mi cuerdita y ahí se rompiera, mi piedrita saldría en esta dirección. Y esa dirección, pues fíjense que es paralela al eje Z. Entonces, como es paralela al eje Z, acá el torque o el esfuerzo cortante es XZ por un lado. Y si yo veo la dirección, esta es la dirección contraria a Z. Entonces será este cortante negativo. Entonces ahí se saca el signo de esa manera, o yo saco el signo de esa manera. Listo, lo calculamos y ese valor de cortante nos menos 9.175 KSI, nuevamente en unidades de KSI. Y listo, ya tengo los dos esfuerzos, el esfuerzo X y el esfuerzo XZ, el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Ahora a partir de estos voy a hallar los esfuerzos principales, que son los que voy a reemplazar acá para hallar von Mises. Entonces, los esfuerzos principales, recuerden que primero se saca el cortante máximo y que el esfuerzo cortante máximo se calcula como el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Z sobre 2, todo esto al cuadrado, más el cortante XZ, este también va al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. Luego, si yo lo aplico acá, tendré 27 o 27.524 menos 0, porque el esfuerzo, mire que esfuerzos normales en Z no hay, ¿no? Los esfuerzos normales son en la dirección perpendicular, o sea en X. Aquí no hay esfuerzos normales en dirección Z. Entonces, como no hay esfuerzos normales en dirección Z, entonces este valor de esfuerzo normal es 0 y por eso el 0 de acá. Listo, y ahora sí calculamos pues la diferencia
menos 0, pues me dará esto sobre 2 elevado al cuadrado. Acá este es negativo, pero lo elevarlo al cuadrado nos dará positivo. Luego el valor del esfuerzo cortante máximo, aquí nos da 16,54 KSI. Listo, ese es el esfuerzo cortante máximo. Pero recuerden que los esfuerzos principales son el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Aquí el esfuerzo máximo lo vamos a llamar el esfuerzo 1 y el esfuerzo mínimo lo vamos a llamar el esfuerzo 3. Luego el esfuerzo 1, recuerden que es el esfuerzo máximo, es el esfuerzo promedio, que será esfuerzo en X más esfuerzo en Z sobre 2 más el cortante máximo. Estas son las ecuaciones del círculo de Moore, ¿no?, para calcular los esfuerzos principales. Y el esfuerzo mínimo será el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Z sobre 2, aquí también es más, donde es menos es acá, menos el valor del cortante máximo. Entonces, así se obtiene el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo, simplemente cambiando, aquí sumando el cortante máximo, aquí restando el cortante máximo. Y nuevamente, como no hay esfuerzos en Z, porque ya vimos los esfuerzos normales, ¿no?, sigma, no los hay en Z, solo en X, entonces las ecuaciones me van a quedar de esta forma. Y si yo entro a reemplazar los valores de esfuerzo en X, este esfuerzo en X que tenemos acá, y el esfuerzo cortante que lo tenemos acá, con todo y sus signos, y el esfuerzo cortante máximo, entonces voy a tener que el esfuerzo máximo y mínimo me van a dar respectivamente 30.3023 KSI y menos 2,778 KSI. Este de arriba nos quedó positivo, entonces ya podemos ir pensando en qué cuadrante acá estamos cayendo. Miren, tenemos el esfuerzo 1, el esfuerzo 3, el esfuerzo 1 nos dio positivo tensión, pero el esfuerzo 3 nos dio negativo, entonces tendríamos que estar aquí en el segundo cuadrante. Bueno, y ahora como ya tenemos el esfuerzo máximo y mínimo, ¿cierto?, el esfuerzo 1 y el esfuerzo 3, entonces ahora a partir de ellos sí voy a calcular el esfuerzo von Mises, acá este esfuerzo von Mises con el esfuerzo 1 y el esfuerzo 3, para ahora sí calcular el factor de seguridad. Entonces, el esfuerzo von Mises en este caso será igual a, bueno, aquí está, 30,3023, que es el esfuerzo 1 al cuadrado, menos de esta fórmula acá, el esfuerzo 1 por el esfuerzo 3, fíjese que el esfuerzo 3 es negativo, entonces este negativo por este negativo me va a dar positivo, y entonces voy a terminar sumando este esfuerzo al cuadrado más este producto de esfuerzos, más, ¿no?, porque este negativo al cuadrado positivo, más esto, y entonces el esfuerzo von Mises nos dio 31.78 KSI, eso nos dio el esfuerzo efectivo von Mises. Y ahora sí ya podemos calcular el factor de seguridad, entonces vamos a decir que el factor de seguridad con el que está acá, el punto A, bajo esa carga y bajo esa geometría, es igual al esfuerzo de fluencia. Pero para este esfuerzo de fluencia, pues me toca ir al material. Entonces aquí me dicen que vaya a la tabla A20, que consulte el acero laminado en caliente, HR 1018. Entonces yo fui a la tabla y allá figura que el esfuerzo de fluencia de ese material es 32 KSI, es el esfuerzo de fluencia para este acero 1018, laminado en caliente. Entonces acá ahora sí reemplazamos. Entonces 32 KSI sobre 31.78 KSI. Bueno, este factor de seguridad nos da 1,007 unidades no hay, ¿no? Porque recuerde que aquí esto cancelamos y el factor de seguridad no tiene unidades. O sea, aproximadamente 1, que es la respuesta del libro. 1 es el factor de seguridad a partir de la energía de distorsión. Bueno, ¿qué quiere decir que ese factor de seguridad sea 1? Entonces lo que voy a hacer es ubicar las dos coordenadas. La coordenada de esfuerzo 1 y esfuerzo 3, estas dos. Este esfuerzo 1 y este esfuerzo 3 en la elipse. Bueno, recordemos que este punto es el valor de esfuerzo de fluencia, que es 32. O sea que en mi escala esta medida acá es 32. Como nos dio positivo el esfuerzo 1, entonces, y me dio 30.3, entonces ubico más o menos. Si esto es 32,
30.3 es como por acá. Este es el valor del esfuerzo 1 que yo obtuve, muy cercano al límite de fluencia. Y ahora el esfuerzo 3. El esfuerzo 3, como me dio negativo, mire, me dio menos 2,78, casi menos 3. Entonces recordemos que esto sería, si fuéramos con el caso negativo, esta distancia es también el valor del esfuerzo de fluencia, o sea que esto sería menos 32. Luego menos 3 estaría aproximadamente por acá. Si yo hago ahora el cruce de coordenadas, aquí entre el esfuerzo 1 y el esfuerzo 3, miren, ahí está el cruce de coordenadas. Fijémonos que vamos a caer acá sobre la elipse. Y exactamente sobre la elipse. Entonces, como vamos a caer aquí exactamente sobre la elipse, por eso el factor de seguridad pues me está dando 1. Este factor de seguridad me está dando 1. Quiere decir que si yo caigo por acá adentro, los factores de seguridad van a incrementarse. Voy a obtener 2, 3, 4. Y si caigo por fuera de la elipse, los factores de seguridad serán de menos de 1. Entonces, digamos que este es un diseño que no es un diseño seguro, dependiendo del elemento, pero normalmente un factor de seguridad 1 solo se trabaja en aviación, porque tienen mucha tecnología y pueden predecir muy bien la falla de los materiales. Ahora nos quedaría calcular el factor de seguridad por la teoría del esfuerzo máximo, de cortante máximo. Si utilizo la teoría del cortante máximo, entonces yo diría que el factor de seguridad por esa teoría es 0.5 del esfuerzo de fluencia del material, que ya vimos que era 32 KSI en la tabla, sobre el valor del cortante máximo. El cortante máximo pues fue el que obtuvimos acá, ¿no? Este valor cortante máximo, 16,54 KSI. Entonces acá sobre 16,54 KSI. Obviamente unidades se me van a cancelar porque es un factor de seguridad, y este factor de seguridad nos da 0.967. Fíjense que este factor de seguridad es menor que 1, porque si vamos acá, de pronto el puntico, pues aquí no lo miramos bien por la escala, pero el puntico está ligeramente salido de la línea, ¿no? Recuerden que la línea acá, esta línea amarilla es la de la teoría del cortante máximo, y fíjense que el puntico quedó por fuera de la línea. Entonces por eso nos está dando un factor de seguridad de 0,967. Recordemos que esta teoría es más conservadora, ¿no? La región de seguridad está más por dentro de la elipse. Entonces por eso ese factor de seguridad nos da menor con esa teoría. Aquí los de los resultados, este es menor, quiere decir que esta teoría es más conservadora y que obviamente por esta teoría ese diseño no sería viable. Bueno, y con esto queda hecho o calculado el factor de seguridad en un elemento dúctil, ¿no? Porque el material es un material dúctil sometido a una fuerza que se considera estática, es decir, una fuerza que no tiene variación en el tiempo. Y bueno, así queda hecho el ejercicio.